corresponde hoy la clase 8, práctica 8. Si hay alguna pregunta o que quieran hacerla o de la anterior clase o de la anterior práctica, podemos aclarar, si no directamente nos centramos a lo que corresponde. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo dudas sobre el primer ejercicio. Del ejercicio número 1, Ya, que es el enseguidita te inciso. atiendo, perdón, un segundito, me están llamando, un segundito ya. Ya está bien. Hola. Hola. Ahorita sí. Voy allá, estoy pasando clases, pero bueno, ¿en qué tiempo estarías? Oh, ya, pues a ver, voy a tener que suspender un ratito mi clase. ¿Ya? Está bien. Bueno. Bien, mil disculpas. Bien, me decían, por favor, del ejercicio de la práctica anterior. ¿Cuál era tu problema? Sí, preguntaba sobre de la práctica 7 del ejercicio 1, Sí. el inciso F y G. ¿Cuál es el problema en el F y el G? O sea, ¿cuál es la dificultad? No lo he podido resolver, esa duda lo tenía. ¿Por qué no has podido resolver? ¿Cuál es el problema? Es la ecuación que nos dan. El F, por ejemplo, nos dan esa ecuación. X cuadrado es igual a 2x. En la parte teórica hay ejercicios como estos que lo que hacíamos era llevar a la izquierda todo y dejar cero en el lado derecho. Y aquí ya puedes hacer, pues es una ecuación de segundo grado, tiene que tener dos respuestas. ¿Qué se puede hacer aquí? Normalmente son factorizaciones, ¿no? En este caso hay factor común. Y es ya directamente es resolver, ¿no? Si no tienen base de colegio es medio complicado, pues, ¿no? Cada factor es igual a 0, entonces aquí tenemos dos resultados, 0 y x es igual a 2. Ahora estos dos no nos dicen aquí nada, no nos dicen si son naturales, nada de eso quiere decir, se sobreentiende reales. Ambos son reales. La respuesta, si nos piden por extensión, son los dos, 0 y 2. Lo mismo en el caso del otro, ¿no? X cubo menos x es igual a 0 también. Sería ahí factorizan, factor común, diferencia de cuadrados, etc. Bueno, eso me imagino que ya aclara tu duda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, sobre el 3F, ¿cómo se podría representar de manera simbólica? El 3F. ¿Qué características tiene esto? Si te fijas en sus números, son cuadrados, ¿no? O sea, es el 2 elevado a las distintas potencias, no es cuadrado. No, licenciado, eso es por 2. Me confundí, disculpe, es el E. El E. Mira, del 2 al 6 hay 4 unidades, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurre. De 2 a 6 hay 4. De 6 a 12 hay 6. De 12 a 20 hay 8. O sea, va aumentando de 2 en 2 la diferencia. No es una progresión aritmética, no es tampoco geométrica, ¿no? Pero se podría expresar probablemente esto, a ver, n por n menos 1, a ver si hacemos. Si n fuera 1, 0 nos da 0. Si fuera con más 1 más 1, si n fuera 1, ¿no? En 1 más 1 es 2, 2 por 1, 2. Si fuera 2, 2 por 1 es 2 más 1 es 3, por 2, 6.
Si fuera 3, 3 más 1 es 4, 4 por 3, 12. Esto, por ejemplo, te da cada uno de los términos. Entonces ya puedes decir E es el conjunto de las X, tal que X es igual a N por N más 1, por ejemplo. Y N pertenece a los naturales, ya está expresado por comprensión. Nos pedía por comprensión. N pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los naturales? 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, cuando reemplazas el 1 en vez de la N, 1 más 1, 2 por 1, 2. Cuando reemplaza el 2, 2 más 1, 3 por 2, 6. Si reemplaza el 3, 3 más 1, 4 por 3, 12. Reemplazas el 4, 4 más 1, 5. Y este es 4. 5 por 4, 20. Y así sucesivamente van a ir saliendo dichos los números. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay preguntas, podemos ya entrar a la clase que nos corresponde, entonces. La clase 3, continuando con lo que hemos hecho, porque la clase anterior habíamos hecho subtítulo 1, subtítulo 2. Ahora, el subtítulo 3 son las relaciones que se presentan en los conjuntos, entre conjuntos y sus propiedades. ¿Qué relaciones podríamos considerar? Por ejemplo, la igualdad de conjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos podrían ser iguales? Los conjuntos van a ser iguales si constan de los mismos elementos, ¿no? O sea, dos conjuntos A y B son iguales si constan de los mismos elementos. Es decir, A es igual a B. En palabras, si y solo si todo elemento de A está contenido en B y todo elemento de B está también contenido en A. El orden de los elementos en cada conjunto no importa. En símbolos, lo que acabamos de mencionar, en símbolos de lógica proposicional, nos daría esta definición, ¿no? Que A es igual a B si y solamente si para todo X, cualquiera que sea X, X pertenece al conjunto A, si y solamente si X pertenece al conjunto B. Es decir, cumple esta condición, ¿no? Si es elemento de A, entonces está contenido en B, y si es elemento de B, está contenido en A. Bicondicional, a ambos lados. Bueno, entonces siempre que queramos representar una igualdad de conjuntos, se puede de esta manera representar. Ahora, como ejemplos numéricos, para un poquito analizar, ¿no? El conjunto A me pueden dar el 1, 2, 3, 4 y el conjunto B 3, 4, 1, 2. Aquí hemos dicho el orden de los elementos de cada conjunto no importa. Lo importante es que los elementos, todo elemento del conjunto A, 1, 2, 3, 4, está contenido en el conjunto B, están los 4. Y todo elemento del conjunto B también está en el conjunto A. Entonces, si cumple eso, son iguales. Un segundo ejemplo. El conjunto C tiene los elementos 1, 2, 3, 3, 4, 1 y el D 1, 2, 2, 3, 4, 4. Si yo pregunto, ¿estos son iguales? Generalmente me dicen, no, no son iguales. ¿Por qué? El conjunto C tiene dos números 3 y el A uno solo. El D tiene dos números 2 y el C uno solo y así, ¿no? Pero no está bien eso, porque esto es lo que tenemos que fijar. Si todos los elementos del conjunto A están contenidos en el conjunto B, el 1 está, el 2 también está, el 3 está, el 4 también está, y los del conjunto D, ¿hay alguno más aparte del 1, 2, 3, 4? Toditos están a este lado, o sea, están contenidos.
cumple la condición, C es igual a D. En este caso está cumpliendo, pero además que en la anterior clase habíamos dicho que no deben repetirse los elementos cuando se escribe por extensión. Acá el 3 no debería estar ni el 1, y acá el 2 no debería estar ni el 4. Entonces, si no colocamos eso, si retiramos 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. Son los mismos elementos, ¿no? Entonces, son iguales. Ahora, por favor, les voy a pedir unos 2 minutitos, por favor, voy a atender un poquito la puerta, ¿ya? Bien, gracias, mil disculpas, jóvenes, me lo han traído un equipito que me he hecho traer de Santa Cruz, no hay acá, es precisamente para esto de las laptops, es que con todo lo que estamos usando bastante, ocasiona problemas de dolores de espalda, de cuello, el estar constantemente con computadora, con estas clases y
Y hay una especie de mesita que se puede, pequeñita nomás, se arma y se puede elevar en inclinación para que esté un poco más abajo y la pantalla más arriba, ¿no? En las laptops no sea tan molestoso, porque la laptop no se puede separar como la PC. Entonces, a ver si eso soluciona los problemas, porque hay mucho malestar en el cuello y espalda. Veremos si soluciona, vamos a tratar de armarlo desde la próxima semana. Bien, entonces les decía, estábamos viendo esto de la igualdad de conjuntos. No se deben repetir los elementos en conjunto, eso es lo que dijimos la clase anterior. Entonces acá están repetidos, si eliminamos los repetidos, evidentemente el C y el D son iguales. Además que cumplen las condiciones, ¿no? Y un tercer ejemplo, el conjunto E nos dan por comprensión y el F por extensión. El E, al ser por comprensión, dice vocal de la palabra mundo. O sea, X tal que X es una vocal de la palabra mundo. ¿Qué vocales tiene esta palabra mundo? Tiene la U y la O. Para poder comparar, normalmente lo que se hace es escribir por extensión, ¿no? O y U. Y el conjunto F, nos dicen, es U y O. Nuevamente, todos los elementos del conjunto E están contenidos en el F y los del F también en el E. Entonces son iguales, ¿no? Ejemplos de casos de igualdad. Bueno, creo que con eso un poquito más se aclararía lo que dos conjuntos son iguales. Ahora, ¿qué otro tipo de relaciones existe? Por ejemplo, lo que llamamos los conjuntos disjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos son disjuntos? Cuando no tienen ningún elemento común. Se dicen que son conjuntos disjuntos. Ejemplos, el conjunto A tiene los elementos 2, 4, 6 y el conjunto B 1, 3 y 5. No tienen nada en común. No son disjuntos. Si nos dieran por comprensión, normalmente hemos dicho que deberíamos escribir por extensión, pero mucho depende, ¿no? En el conjunto C nos dice X tal que X es una letra del alfabeto. En el alfabeto normalmente manejamos 28, 29 letras, pero ya se han eliminado la L, la Ch, o sea, quedan 26 o 27, no estoy muy seguro en eso, pero que se los puede enumerar, ¿no? Se los podría colocar a todos. Y el conjunto Q, dice, es el conjunto de las X tal que X es el conjunto D, y así lo está. X tal que X es un número. Número no nos dicen cuál, pero no importa cuál fueran naturales, enteros, reales, no importa, son infinitos. Nunca acabaría de escribir por extensión, pero aquí el objetivo es comparar, ¿no? ¿Será que hay alguna letra del alfabeto que también es número? Que yo conozca, no. ¿Algún número que sea letra del alfabeto? Tampoco. Entonces no tendrían nada en común. Serían conjuntos disjuntos. ¿Y cómo son los no disjuntos? Si tienen por lo menos un elemento, por lo menos un común, ¿no? El conjunto, ejemplo número 1, el M OPQRS y el NSTV tienen un elemento común. Acá tenemos el S y el S, son comunes, unito. Entonces ya no es disjunto, es no disjunto. Pero pueden tener más. El conjunto P, por ejemplo, ese es el conjunto de las X tal que X es una letra de aritmética. Por extensión, A, R, I, T, M, E, T ya está, la I también está, la C faltaría y la A ya está. Ese es el conjunto P. El otro conjunto, el conjunto Q, es el conjunto de las X tal que X es una letra de álgebra o letra de álgebra. A, L, G, E, B, R y A. Ya no A porque está acá, ¿no? Bueno, esos son. De acá, ¿qué podemos ver como comunes? La A está, la R está y la E son comunes. Entonces tiene tres elementos comunes.
son conjuntos no disjuntos. Bien, entonces esos serían los conjuntos no disjuntos. Tercera relación, que es lo más importante que veríamos ahora, ¿no? La inclusión de conjuntos, y al ver inclusión hablamos de lo que es subconjuntos y superconjuntos. Un conjunto A se dice que es subconjunto de otro B si cada elemento de A es también elemento de B. Es decir, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B, sea cual sea el elemento. O sea que para cualquier X, para todo X, ¿no? En tal caso se escribe con esta forma de símbolo. Si no conocían, ahora lo estaríamos conociendo. Este símbolo indica la inclusión. De esta manera. ¿Cómo leemos esto? Normalmente A está incluido en B, ¿no? Esto es inclusión. Si está incluido A en B, podríamos decir A es subconjunto de B. De principio, simplemente subconjunto. Ya después vamos a ampliar un poquito. B es superconjunto de A, ¿no? O sea, el más grande es superconjunto, el más pequeño que está incluido es subconjunto. Y también se puede decir B incluye al conjunto A o A, ¿no? Podríamos escribir cualquiera de estas formas al leer esto. También se podría haber anotado, en vez de esto se puede haber escrito de esta manera. Sería B incluye a A. Normalmente más se anota de esta forma, pero se puede indicar también así. Bien, ¿qué otros conceptos tendríamos? Aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Dice, sea cual sea el elemento X. En tal caso se escribe A incluido en B, ¿no? Eso significa incluido, A incluido en B. Por definición no se excluye la posibilidad de que si A está incluido en B, se cumpla que A es igual a B. Podrían ser iguales los conjuntos. En ese caso, igual cumpliría todo esto. Pero cuando son iguales, ambos están incluidos uno en el otro. O sea, A está incluido en B y B estaría incluido en A, cuando son iguales. En ese caso, suelen hacer alguna diferencia, ¿no? En los libros de la colección Shaun, cuando son iguales, suelen anotar esta simbología y una rayita de igual. No suelen anotar. No es necesario, esto indica que son iguales y en ese caso ambos están incluidos unos en los otros. Y cuando ocurre esto, se suele decir que el conjunto A, por ejemplo, es subconjunto impropio de B. B es subconjunto impropio de A. B resulta ser superconjunto impropio de A. Y A es a su vez superconjunto impropio de B, ¿no? O sea, ambos, cuando son iguales, son subconjuntos impropios del otro y también a su vez son superconjuntos impropios del otro. En cambio, cuando no son iguales, simplemente es lo que hay que diferenciar. No es necesario colocar las dos ahí. Si son iguales, son impropios. Pero si uno es menor que el otro, o sea, por ejemplo, un conjunto A, está más adelante explicado también, ¿no? 1, 2, 3, tiene sus elementos. Y un conjunto B tiene los mismos elementos, pero además tiene uno más, ¿no? En este caso, no son iguales. Solamente A estaría incluido en B. B no está incluido en A, ¿no? Entonces, A está incluido en B. En este caso se dice, cuando uno solo está incluido y el otro tiene más elementos, se dice A
es subconjunto propio de B. Y B es superconjunto propio de A. Solamente es ese término, ¿no?, del propio que se utiliza. Bueno, ¿cómo se simboliza la inclusión en lógica proposicional? Aquí está su fórmula. A incluido en B, sí y solamente sí, para cualquier elemento, o sea, para todo X. Si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B, lo que habíamos dicho acá. Si X pertenece o está incluido en el conjunto A, entonces X tiene que pertenecer al conjunto B. Esa es la definición que tendríamos de inclusión. O sea, siempre que tengamos inclusión podemos reemplazar por esto en lógica proposicional. Su definición es eso. Bueno. Ahora, continuando, dice, si B tiene por lo menos un elemento que no pertenezca al conjunto A, el ejemplo que acabamos de hacer, 1, 2, 3, 4, el 4 no pertenece a A, pero si todo elemento de A es elemento de B, entonces A es un subconjunto propio de B, lo que les había mencionado, ¿no? Lo que se representa por A incluido en B, de esa manera. En otras palabras, si A está incluido en B, sí y solamente sí, B menos A es distinto del vacío. O sea, en este caso, es subconjunto propio. Si cuando quitamos los elementos del conjunto B, los de A le quitamos a los de B, sobra algo bonito. Es distinto del vacío. En ese caso es subconjunto propio. Bien, otra definición que es necesaria saber. El conjunto vacío, que hemos visto en la anterior clase, es subconjunto propio de todo conjunto. O sea, es un subconjunto de cualquier conjunto. Eso se expresa indicando, por ejemplo, conjunto vacío está incluido, digamos, en el conjunto A, en el B, en el C, en cualquiera, ¿no? Eso representa, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿no? Es lo que decimos. El conjunto vacío es subconjunto propio de todo conjunto, de cualquier conjunto, excepto de sí mismo. El conjunto vacío no está incluido en el conjunto vacío, ¿no? Es excepto de sí mismo, a eso se refiere. O sea, el conjunto vacío no está incluido en el conjunto vacío. Y todo conjunto A es subconjunto impropio de sí mismo. Hace un momento decíamos de A y B. Si A es 1, 2, 3 y B también, por comprensión, por lo que sea, es 1, 2, 3, son iguales. O sea que si son iguales, B, puedo yo decir, es A. Entonces A está incluido en A, pues. O A está incluido en B, como decíamos, ¿no? Todo conjunto A es subconjunto, pero en este caso, al ser iguales, son impropio de sí mismo. O sea, el conjunto A está incluido en el conjunto A, el B está incluido en el B, el C en el C, y etcétera. Todos están incluidos en sí mismos. Son subconjuntos impropios de sí mismos, ¿no? Que ya hemos mencionado también nosotros. Ahora, si A es subconjunto de B, entonces B es superconjunto de A, que eso también les he mencionado. Así pues, B incluye a A, sí, solamente si A está incluido en B, ¿no? Puede indicar de esa forma lo mismo. B es conjunto propio de A. Por ambos lados, el B es más grande en este caso. B incluye a A, sí, solamente si A está incluido en B, ¿no? Superconjunto propio de A. Por el principio de identidad, todo conjunto, o sea, cuando son iguales, es subconjunto y superconjunto de sí mismo, ¿no? Por el principio de identidad. Todo conjunto es, cuando son iguales, A está incluido en A, entonces A es subconjunto de A, impropio, y también es superconjunto A de A, pero impropio, ¿no? De sí mismo. Los ejemplos que habíamos mencionado y que hemos dado hasta acá.
Si el conjunto A tiene un 2, 3 y el conjunto B es el conjunto de las X que pertenecen a los naturales tal que 1 es menor o igual que X y X es menor o igual que 3, de aquí, por extensión, naturales que estén en este margen son también 1, 2, 3, o sea que son iguales. En este caso A está incluido en B y B está incluido en A. Por tanto, A es igual a B. Como A es igual a B, o sea, tanto A como B son subconjuntos y superconjuntos impropios de B y de A. A es subconjunto y superconjunto de B, y B es subconjunto y superconjunto impropio de A. Ambos son subconjuntos y superconjuntos impropios del otro. Número 2, si A es 1, 2, 3 y B tiene 1, 2, 3, 4, entonces A está incluido en B. Solo A en este caso, ¿no? A es superconjunto propio de B y B es superconjunto propio de A. Eso ya lo habíamos mencionado, estamos volviendo a reiterar. Bien, ¿qué propiedades estamos viendo hasta acá? Como definición, la inclusión, por ejemplo, de conjuntos, resumiendo lo que hemos hecho, estaría representado de esta forma. Sí, solamente sí, para todo X, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Y la igualdad hemos representado de esta manera. A es igual a B, sí, solamente sí. Para todo X, X pertenece al conjunto A, sí, solo sí, X pertenece al conjunto B. Pero, si recuerdan, estas son proposiciones. Si recuerdan lo que hicimos nosotros en proposiciones cuando teníamos P, si, solo, si, Q, por equivalencia habíamos encontrado que esto era lo mismo que si P, entonces Q, y si Q, entonces P. Salían las mismas tablas, o sea, son equivalentes. ¿Qué pasa si yo reemplazo en vez del bicondicional por esto? ¿No? Es lo que estamos haciendo. Aplicando esta definición, como diríamos aquí, para todo X, corchete. Este bicondicional se convierte en condicional al decir X pertenece al conjunto A. Si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Y si X pertenece al conjunto B, entonces X pertenece al conjunto A. Sería otra forma de definir, tal vez más entendible todavía, a la igualdad de conjuntos, ¿no? Se lo puede definir de esta manera, la igualdad de conjuntos. Bien, pero si yo me baso en esto, si suprimiera corchetes, por ejemplo, diríamos para todo X, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Y para todo X, si X pertenece al conjunto B, entonces X pertenece al conjunto A. Esta primera parte, si observan lo que está acá, junto con el para todo, es la inclusión. En vez de eso puedo anotar A es igual a B si solamente sí, A está incluido en B. Y, colócalo ahí, y esta otra parte con el para todo X, porque también afecta acá, todo este sector, sería B está incluido en A. Entonces, yo puedo escribir de esta forma, en vez de esto, A está incluido en B y B está incluido en A. Si A es igual a B, entonces eso es lo que ocurre, que ya lo habíamos mencionado también anteriormente, ¿no? O sea, si A está incluido en B y B está incluido en A, quiere decir que son iguales. Si son iguales, tiene que darse esta situación. Bueno, hasta ahí hemos manejado nosotros, de momento. Lo que no hemos definido hasta ahora es qué pasa cuando un elemento, o sea, cuando dos conjuntos no son iguales, por ejemplo. ¿Cómo podría ser que dos conjuntos no sean iguales? A esta definición que tengo acá, yo puedo negarla, para que no sea. Aquí dice A es igual a B. Para que sea A distinto de B, tendríamos que negar todo esto. Y si negamos, en este momento tenemos lo siguiente. Para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y para todo está en todo, ¿no? Eso lo hemos puesto entre corchetes, pero si lo introdujera, tendríamos que decir para todo X, X pertenece a B, entonces X pertenece a A.
Está de esta forma. Pero si niego todo esto, al introducir la negación al cuantificador universal se va a convertir en cuantificador existencial. Y esta negación va a negar la función proposicional, ya que es igual la negación de esto. Por equivalencia, equivale a P y no Q, ¿no? Es lo mismo, y aquí ya está mencionado. La negación es esto de acá. ¿Qué pasa si yo coloco su equivalencia en vez de esto? Tendría que decir tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esto. Como la negación afecta también a este por ley de Morgan, se vuelve O. Y la negación va a negar el cuantificador, otra vez tendríamos que decir existe un X. Pero puedo yo simplemente colocar un corchete acá y ya no colocar en esto. Y la negación simplemente afectaría otra vez al condicional, que es nuevamente esto. Y al afectar a eso diríamos X pertenece a B y X no pertenece a A. Y cerramos el corchete. Entonces, esto para nosotros sería A no es igual a B, sí y solamente sí. Existe un X tal que X pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. O puede ser que X pertenezca al conjunto B y no pertenece al conjunto A. ¿No? Esa es la definición que hemos obtenido, que está acá. ¿No? En base exclusivamente a lo que tenemos. Bueno, tenemos todo definido. Ahora, repasando lo que hemos mencionado también, se le llama propiedad reflexiva cuando todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Se le llama propiedad reflexiva. La propiedad antisimétrica es esta misma que hemos mencionado acá, ¿no? Si A está incluido en B y B está incluido en A, entonces quiere decir que A es igual que B. Y la propiedad transitiva es lo que hemos visto en las leyes lógicas como el silogismo hipotético, ¿no? Si A está incluido en B y B está incluido en C, ¿qué puedo decir de A con relación a C? Tendría que ser entonces que A está incluido en C, ¿no? Porque si A está incluido en B y B en C, entonces A está incluido en C. Bueno, esas son las propiedades. Ahora, con eso tendríamos que hacer algo de ejercicios, pero antes de entrar a la parte de ejercicios y el otro subtítulo, me gustaría que nos saltemos un poquito acá, en el orden que nosotros tenemos en el plan global, está así, ¿no? Como subtítulo 4 y este como subtítulo 5, diagramas de Venn-Euler. Pero, bueno, yo esto ya lo adelanté el anterior semestre, antes de lo que hemos visto ahora, pero no sé en qué momento se me ha vuelto a borrar. Entonces, es conveniente ver esto de los diagramas de Venn antes, porque ya las relaciones entre conjuntos se puede expresar también de esta forma. Entonces, quiero un poquito saltar a este subtítulo. Es bastante cortito explicarles un poco en qué consiste el diagrama de Venn-Euler, que vamos a utilizar en lo posterior, pero ya nos sirve desde ahora. Primero, que Venn y Euler son dos apellidos de dos personas diferentes, ¿no? Y no han trabajado juntos, por separado cada uno. Ha visto otra forma de expresar o de representar a los conjuntos mediante curvas cesadas, planas, o sea, mediante figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Más conocido es por diagramas de Venn generalmente, y se olvidan de Euler, pero igual fue también el que, aparte Euler ha hecho muchas otras cosas más, ¿no? Pero también analizó esta parte. ¿En qué consiste esto de los diagramas de Venn-Euler? Dice, a cada conjunto se le considera encerrado dentro de una curva plana. Los elementos del conjunto considerado pueden ser específicamente dibujados o pueden quedar implícitamente sobreentendidos. Los diagramas son empleados para representar tanto a los conjuntos como a sus operaciones y constituyen una poderosa herramienta geométrica. Bien,
antiguamente, o sea, más antes, normalmente, y se entendía mucho mejor así, a los conjuntos se los encerraba en círculos o óvalos, ¿no? Y al universo se decía un rectángulo, que solía ser. Ahora en los libros actuales, inclusive ya no solamente utilizan círculos, ¿no? Como conjuntos utilizan, pueden ser cuadrados, rectángulos, triángulos también, pero cesados, ¿no? Ya no diferencian mucho eso. Pero, ¿a qué se refiere esto que menciono? Por ejemplo, pueden ser específicamente dibujados. ¿Qué pasa si me dan este conjunto? Conjunto A, 1, 2, 3. Yo puedo representarlo a este como el conjunto A. Este es decir, es el conjunto A. ¿No? A esto puedo decir es el conjunto A. Y dibujar sus elementos. 1, 2, 3. Está específicamente dibujados. Pero en el ejemplo 2 me dicen el conjunto B son los números naturales. En un círculo como este, ¿será que yo puedo representar? Primero que los naturales son infinitos. Y acá si los dibujo, aunque bien pegaditos, me van a entrar pues 10, 12, 15 números en el mejor de los casos. No infinitos. Y cada vez tendría que ser más grande, más grande. Y aunque haga más grande, nunca voy a poder tenerlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? A eso se refiere, pueden quedar implícitamente sobreentendidos. O sea, se sobreentiende que aquí adentro hay millones y millones de números naturales. Pero generalmente en representación, por lo menos en el colegio o cuando se hacía conjuntos, se llevaban pinturitas y se pintaban. Como nosotros no manejamos normalmente pinturas, lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir, este es el conjunto B, como que este también le están llamando B, ¿no? Es el conjunto B, y en vez de pintar lo que se hace es un rayado, puede ser con líneas verticales, horizontales, inclinadas, no importa. Este rayado en dibujo se llama, puede ser con el mismo color o con otro, ¿no? Se llama achurado, ¿no? Entonces, se hace este rayado que indica que todo está lleno de números. ¿Y cuáles son esos números? Los números naturales, en este caso, ¿no? Porque nos estamos queriendo representar a los números naturales, ¿no? Esa es la representación, por eso se sobreentiende que están acá, toditos. Bueno, eso es lo que se suele hacer, son alternativas de representación. Bueno, ahora un ejemplo 3 nos dice que representemos, por ejemplo, los conjuntos numéricos. Y eso hemos visto la clase anterior, y la clase anterior nosotros habíamos visto que nuestro mayor conjunto, por ejemplo, era los números reales. Para nosotros ese lo consideramos como el conjunto universo, que generalmente se solía hacer el universo con un rectángulo. Puedo poner, son los reales. Y los reales habíamos dicho que son la unión de los racionales con los irracionales. Entonces acá podríamos indicar que los racionales son, por ejemplo, podríamos decir, estos son los racionales y los irracionales no tienen nada en común, son disjuntos, serían los irracionales. Estamos representando como dentro de los reales, ¿no? Y dentro de los racionales están los enteros, y dentro de los enteros están los naturales. Podríamos indicar así. Estos son los enteros y estos son los naturales, ¿no? Claro, el cerito estuviera aquí afuera, ¿no? En los enteros.
Y si hacemos un poquito más son los cardinales, pero los cardinales solamente tienen los mismos naturales más en cero. O sea, los grandes conjuntos son estos, que los estoy anotando aquí, por ejemplo, incluidos. Aquí yo puedo decir el conjunto de los números naturales, sea así o de la otra forma, está incluido en los enteros, y los enteros están incluidos en los racionales. Por tanto, la propiedad transitiva, los naturales están incluidos en los racionales. Aparte, yo puedo decir, los irracionales están incluidos en los reales, y todos estos están incluidos también en los reales. O sea, ambos están dentro de los reales. Estoy representando los conjuntos numéricos que hemos colocado en base a diagramas de Venn, o digamos diagramas de Venn-Euler si quieren, ¿no? Bueno, los conjuntos disjuntos ya hemos mencionado acá, se dibujan separados, ¿no? Serían, si nosotros los representamos, tendríamos que decir este es el conjunto A y este es el conjunto B, digamos, ¿no? Y los no disjuntos se pueden expresar de esta forma. Si nosotros con esto retrocedemos un poco a lo que hemos hecho en el caso de las relaciones entre conjuntos, ¿cómo podemos representar cualquiera de estos ejemplos? Cualquiera de estos ejemplos, la igualdad de conjuntos, podemos hacerlo con uno solo, ¿no? Podríamos decir este es el conjunto A y es igual al conjunto B. Y si queremos representar explícitamente, podríamos decir 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y poner sus puntitos. Esos son los elementos, son iguales, ¿no? ¿Cómo representaría conjuntos disjuntos acá? Tendría que decir este es el conjunto A y este es el conjunto B. Aquí 2, 4, 6 y acá 1, 3 y 5. Ponemos sus elementos. Dibujados explícitamente, son conjuntos disjuntos. Lo mismo tendría que ser esto, aunque no es necesario aquí anotar, estos tendrían que ser explícitamente sobreentendidos. Tendría que colocar un redondo, es el conjunto C, si quiero lo achuro de alguna forma, o lo rayo, y al otro de otra forma, o con otro color, lo puedo rayar, no sé, son números, el conjunto D, ¿no? ¿Cómo representamos conjuntos no disjuntos? Por ejemplo, podríamos representar el 2. En el caso del 2, para que sean conjuntos disjuntos, puedo decir, este es el conjunto P y este es el conjunto Q. Y de estos, ¿qué tenía en común? Una vez que hemos escrito por extensión, teníamos el conjunto A, perdón, el elemento A, el elemento R y el elemento E. Son comunes, ¿no? Son comunes. Tendríamos eso como comunes. Además de estos elementos A, R, E, ¿qué elementos están en el conjunto P? Estaría la I, la T, la M y la C. Está la I, la T, la M y la C. Y en el conjunto Q, además de A, R, E, está L, G, B, L, G y B. Esos están. Ahora podemos, evidentemente, si quiero representarlo más bonito, pongo sus puntitos más notorios, ¿no? Listo, está representado. Esos son conjuntos disjuntos, no disjuntos, perdón, ¿no? Están representados. Bueno. ¿Cómo representamos la inclusión de conjuntos? Ya hemos visto nosotros en la anterior, o sea, en los conjuntos numéricos. Por ejemplo, en estos ejemplos, la inclusión, especialmente en el caso de este, porque si son iguales, es uno solo. Pero en el caso de este conjunto, por ejemplo, podríamos decir un conjunto y el otro conjunto. Aquí está el conjunto B y este es el conjunto A. En el conjunto A tenemos los elementos 1, 2, 3
y en el conjunto B el 1, 2, 3, además el 4, ¿no? Pues eso está mostrando que A está incluido en B. A es un subconjunto propio de B y B es superconjunto propio de A, todo lo que habíamos mencionado. O sea, todo está girando sobre eso. Bien, en base a eso tenemos estos ejemplos de ejercicios, ¿no? Este símbolo que ya habíamos visto nosotros antes, que es de pertenencia, se utiliza para relacionar elementos con conjuntos. En cambio, este otro símbolo de inclusión solo sirve para relacionar conjuntos con conjuntos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Primer inciso, en las preguntas, determina las relaciones de inclusión que existen entre los conjuntos. O sea, hay que poner todo lo que hemos visto, no puedo decir es subconjunto, está incluido, o es igual, o es disjunto, no disjunto, no sé, dependiendo de todo lo que hemos visto. Aquí me dan el conjunto A y el conjunto B. El conjunto B 2, 4, 6 y el conjunto A X tal que X es par. Así como están, ¿cuál está incluido en cuál? X es par, quiere decir que X es cualquier número par. Aquí hay este conjunto infinito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, todos los pares hasta el más infinito, inclusive podrían estar el 0, el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, pues son pares igual, ¿no? Entonces tiene infinitos números. Entonces, ¿cuál estaría incluido en cuál? Tendría que decir B está incluido en el conjunto A. B es un subconjunto propio de A. A no está incluido en B, ¿no? Puedo mencionar esas cosas. A no es igual que el B. Muchos más podría de lo que he visto, todo lo que me acuerdo, ¿no? El 2 me da este conjunto C y el conjunto D. Entonces aquí podemos decir C está incluido en D, C no es igual que D, C es subconjunto propio de D, D tendría que ser superconjunto propio de C, y puedo seguir escribiendo muchas cosas más, ¿no? 3. El conjunto es PQRS y el F es SRQP. Estos dos conjuntos. Si observamos, todos los elementos del conjunto E son también elementos del conjunto F, y los elementos del conjunto F son también elementos del conjunto E. Entonces, E está incluido en F, y F está incluido en E. Por tanto, es igual a F, la propiedad antisimétrica, ¿no? Eso es lo que ocurre. En el B, y es importante, aquí hemos dicho algo que es necesario. Son proposiciones, simplemente hay que responder con falso o verdadero, pero no es a la chunte acá. No es decir, le he puesto verdadero, le he puesto falso. No estamos aquí a jugar. Aquí tenemos que saber, o si no estamos fregados, ¿no? Nos dan este conjunto A, que tiene X elementos, y el conjunto B, que tiene X. Determine cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Primera proposición. A pertenece a. Bueno, si leemos de mejor manera, A es elemento y A mayúscula es conjunto. Entonces diríamos, el elemento A pertenece al conjunto A. Así como está, este es elemento y este conjunto, está bien la relación. Correcto. Además que, eso es correcto, pero también A efectivamente pertenece al conjunto B porque es un elemento del conjunto, al conjunto A, perdón, porque es un elemento del conjunto A. Entonces, es verdadero. Segunda proposición, dice, el elemento A está incluido en el conjunto A. Muchos me dicen esto, verdad, está incluido. Pero no es verdad, porque no. Este símbolo, ya les he dicho, solo sirve para relacionar conjuntos. Este A no es conjunto, es elemento. Todo está mal, falso es esto, ¿no? No puedo yo utilizar esta relación para relacionar un elemento con un conjunto, falso. 3. Desde el momento que yo le pongo llaves a cualquiera de estos, ya son conjuntos o subconjuntos. Aquí dice, por ejemplo, el subconjunto del elemento A pertenece al conjunto A. También falso. ¿Por qué?
Porque si este ya es conjunto, no puedo utilizar el pertenece. Pertenece solo a elementos con conjuntos. Este es conjunto y este otro es conjunto. Falso. Cuarta proposición. El subconjunto del elemento A está incluido en el conjunto A. Ambos son conjuntos. Y efectivamente este está incluido. Es un subconjunto del conjunto A. Está incluido. Porque de aquí salen muchos subconjuntos. Este es un subconjunto. Está incluido. Es verdad. 5. El conjunto A pertenece al conjunto B. Falso, porque son conjuntos. No puedo utilizar esto. Número 6. El conjunto A está incluido en el conjunto B. Estos dos son conjuntos. Está bien la inclusión. Correcto la inclusión, porque son conjuntos. Pero lo que no es correcto es que el conjunto A esté incluido en el conjunto B, porque el conjunto A es más grande. No puede ser subconjunto del B. No se cumple, eso es falso. Aunque esté bien escrito, son conjuntos. Es falso eso. 7. Conjunto B pertenece al conjunto A. Otra vez la relación. Falso, porque la relación está mal. 8. El conjunto B está incluido en el conjunto A. Son conjuntos. Está bien la relación de inclusión. Y efectivamente el conjunto B, los elementos que tiene el conjunto B y C, son elementos del conjunto A, solo que el A tiene más elementos. Pero está incluido, el conjunto B está incluido en el conjunto A. Es verdad. ¿No? Es subconjunto propio de A. Verdad, entonces. Entonces no es ponerle a la chunte nomás, ¿no? O como se me ocurra. Bueno, esta parte en la práctica tienen ese primer sector. Determina las relaciones de inclusión que existen entre los conjuntos. Lo que hemos hecho. En el 1, en el 2 hay que ver qué son. Están incluidos, son iguales, son subconjuntos propios, no son, cuál de cuál, etcétera, ¿no? Y en el B, lo que acabamos de mencionar, determina cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Primer ejercicio nos dan este conjunto y estas proposiciones. Segundo ejercicio me dan estos dos conjuntos y estas proposiciones. Y tercer ejercicio me dan tres conjuntos y todas estas proposiciones. Con pertenece, inclusión, etcétera. Hay que indicar si es verdad o es falso, pero pensando, razonando, no a la chunta y no con moneda. Porque el objetivo aquí no es responder por responder, sino entender y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Ya no estamos para... Sí. En el 1B, ¿cómo podemos definir cuál es conjunto de cuál? ¿Cómo cuál es conjunto de cuál? O sea, ¿cuál es subconjunto diré de cuál en el 1B? ¿Este de aquí? No, en el primer ejercicio, en el primer enunciado de la práctica. Determina las relaciones de inclusión que existen entre los conjuntos, ¿eso? Sí, el 2, ¿cómo se puede definir cuál es el subconjunto? No, aquí te están pidiendo qué relaciones de inclusión hay. ¿Quiere decir que el C está incluido en D? ¿Sí o no? Si está, le pones C está incluido en D. C es subconjunto propio o impropio, no sé, de D. Si no está incluido, dirás C no está incluido en D. D está incluido en C. Si no está, tendrás que decir D no está incluido, ¿no? Para eso es esas tachaditas, ¿no? Si es que eso es cierto, tú tienes que hacer eso. C no está incluido en D. Y D tampoco está incluido en C. Entonces, ¿cómo son? ¿Son iguales? C no es igual que D. O son iguales, le pones C es igual a D. Si no, algo tendrá que ser. Seguramente algo de lo que hemos visto tiene que ser. ¿Serán conjuntos disjuntos o no disjuntos? ¿O cómo serán? Eso se le pone. Todo lo que hemos leído. Alguno de esos cosas tendrá que ser. Entonces se coloca todo eso. Por eso todo determina las relaciones de inclusión. ¿Qué relaciones hay? Relaciones que hemos utilizado son esos. Si está incluido o no está incluido. Hay que ver si son iguales, si no son iguales. Muchos de los términos que hemos visto puedes colocar en el 2. En el 1 también, a simple vista,
Porque no escribir por este puedes escribir por extensión, conjunto dígito, pero x es entero, es infinito, no vas a acabar nunca. Pero ¿cuál será más grande, cuál será chico, cuál estará incluido? Pero si me dices que yo te lo haga, no sé, pues ya es otra cosa. Bien, hasta ahí tenemos esa primera parte. Ahora, si volvemos a la teoría, conjunto de partes o conjunto potencia, depende del libro. Algunos libros dicen conjunto de partes, otros libros dicen conjunto potencia, significa lo mismo. ¿Qué es el conjunto potencia? Dice, la familia de todos los subconjuntos de un conjunto A se llama conjunto potencia de A. Se denota como P sub A mayúscula, ¿no? Ojo, hay algunos textitos que a veces hacen esta P, dibujan como en carta, hacen así. ¿No? Es una P nomás cualquiera, no es necesario dibujar, pueden poner P mayúscula de A, es el conjunto potencia del conjunto A. ¿A qué es igual este conjunto potencia? ¿No? ¿Cómo está mencionando acá? Dice, el conjunto potencia del conjunto A es el conjunto de las X tal que X está incluido en A. Una aclaración. Normalmente nosotros siempre hemos utilizado la X como elemento, y al ser elemento siempre decíamos pertenece al conjunto A. ¿Por qué aquí estoy utilizando inclusión? Si no es correcto, si fuera elemento. Eso quiere decir que la X no es elemento, es conjunto, porque dice aquí la familia de todos los subconjuntos de un conjunto A, o sea, todos los subconjuntos que salen del conjunto A están incluidos en A. Están incluidos porque son subconjuntos de A. Entonces tienen que poner incluido, no puede poner pertenece, porque son conjuntos. Ahora, son subconjuntos, los subconjuntos que están incluidos en el conjunto A. ¿No? Esta es la definición del conjunto potencia. Son los subconjuntos de un conjunto. ¿No? ¿Y cuántos elementos tiene un conjunto? Dice que tiene 2 elevado a la n, donde n es el número de elementos del conjunto A. Si el conjunto A tiene 3 elementos, su conjunto potencia tiene que tener 2 elevado a la 3, 2 elevado al cubo, si quieren, ¿no? Elementos. Bien, todo conjunto tiene un conjunto potencia. Todos los conjuntos tienen su conjunto potencia, que contiene al menos el conjunto vacío o el mismo conjunto. Ejemplos. Determina el conjunto potencia del conjunto A. Este conjunto A tiene 1, 2, 3 elementos. Entonces aquí ya estamos indicando. A tiene 3 elementos, con chuis, ¿no? N es 3. El conjunto potencia de A tendrá 2 elevado a la 3, es decir, 8 elementos. ¿Cuáles son esos 8 elementos? En la teoría hemos dicho, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, es decir, de todos los conjuntos. Entonces, el primero que entra como subconjunto es el conjunto vacío. Luego, cada uno de estos elementitos como subconjunto, el subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, después la combinación de 2 en 2, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Ya llegamos hasta aquí. Y después los 3, o sea, el mismo conjunto es también subconjunto. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, ¿no? Estos 8 de acá, son elementos de este conjunto, son elementos. Si son elementos, pertenecen a este. Pero a su vez estos 8 son subconjuntos de A. Como son subconjuntos de A, están incluidos en A. Estos están incluidos en A, como subconjuntos, pero son elementos del conjunto potencia. Bien, otra forma de expresar el conjunto potencia, exactamente igual, pero en vez del último,
que es 1, 2, 3, que son los tres, podría haber anotado simplemente conjunto A. Por eso dice, todo conjunto tiene su conjunto potencia que contiene al menos, por lo menos va a tener el conjunto vacío o el mismo conjunto, ¿no? Por lo menos. Bien. Inciso B. Halla el conjunto potencia del conjunto potencia de este conjunto A. ¿Se han equivocado? No, no se han equivocado. Podrían habernos dicho, halla el conjunto de partes del conjunto potencia. O al revés, halla el conjunto potencia del conjunto de partes de A. O podrían haberme dicho, en vez de esto, me dan este dato, si A es este conjunto, que quiere decir vacío, me pueden decir, halla el conjunto potencia del conjunto potencia de A. Simplemente eso. Ya me están pidiendo conjunto potencia del conjunto potencia. Y hay ejercicio en el que me pueden pedir el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia de A, ¿no? O sea, otro más. Y si quieren, siguen subiendo más potencias, ¿no? Pueden haber más, ¿no? Podrían haber. Bien, entonces, como acá este conjunto A no tiene elementos, aquí no veo a nada, ningún elemento, entonces n resulta ser pues 0. Y el conjunto potencia de A tendrá 2 elevado a la 0 elementos. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 0? Cualquier número o letra elevado a exponente 0 es 1, siempre. Por si acaso no sabían, ¿no? Porque a veces saltan el colegio, ¿no? Cualquier número o letra elevado a exponente 0 es 1. Como n. Bueno, eso viene después. Entonces, lo primero que tengo que llenar es el conjunto potencia. Entonces, acá está el conjunto potencia. El conjunto potencia de este conjunto tendría que tener un elemento, que es el conjunto vacío. Ahora, una explicación adicional. Yo anteriormente, en la anterior clase les decía, cuando hablamos del conjunto vacío, solamente es suficiente colocar esto, o si no coloco esto, colocar de esta manera, como hemos hecho acá, ¿no? En esto. Cualquiera de los dos es suficiente, pero no me coloquen así, porque esto está mal. Eso quiere decir que tiene un elemento en el conjunto vacío, ¿no? Pero en el caso del conjunto potencia, como los elementos del conjunto potencia son subconjuntos, y el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, se puede pues escribir como de esta manera, el conjunto potencia del conjunto A, que tiene que tener un elemento. ¿Ese elemento cuál es? El conjunto vacío. Esa es la respuesta. Pero en vez de escribir esto, también podría haber escrito llavecita, ¿sí? Que igual representa vacío. O también podría haber escrito que le he llamado del conjunto potencia es este. O sea, el mismo conjunto, podría haber dicho. A. No es necesario los tres, suficiente uno de ellos. El conjunto potencia, uno de ellos. Cualquiera. Su respuesta. Pero ahora tengo que hallar el conjunto potencia del conjunto potencia. Lo mismo que he hecho con el conjunto A para hallar su conjunto potencia, ahora me fijo en esto. ¿Cuántos elementos tiene? Cualquiera de estos que haya anotado tiene un elemento. Un elemento. Entonces su conjunto potencia de este conjunto potencia tiene que tener, como n es 1, entonces tendría que ser 2 elevado a la 1. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 1? 2. 2 elementos. Aquí decimos eso. Como n del conjunto potencia de A es 1, el conjunto potencia del conjunto potencia de A tendrá 2 a la 1, es decir, 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Anotamos aquí, conjunto potencia del conjunto potencia tendría que ser de entrada el conjunto vacío, porque el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y ahora puedo anotar el mismo conjunto. O sea, el mismo conjunto podría anotar de esta forma. Una forma de expresar. Otra, si he escrito de esta forma la respuesta, puedo anotar llaves
y llaves, llaves, llaves y cierro llaves, ¿no? Puedo anotar así. O si he anotado de esta forma, quizás podría decir es el conjunto vacío y el conjunto, como era el conjunto A, ahora el mismo conjunto, conjunto potencia de A. ¿No? Puedo anotar. Cualquiera de esas es la respuesta. Bueno. Hay otras opciones todavía. Esa es la parte teórica. ¿Qué está respondido acá? Ahora, los diagramas de Euler ya lo hemos visto. Con eso volvemos a la práctica, ¿no? Habíamos indicado hasta aquí, ¿no? Hasta este sector. Ahora el C dice, determina el conjunto potencia de los siguientes conjuntos. Y hemos hecho igualito que el conjunto con el 1, 2, 3. Lo mismo va a ser esto, 8 elementos. El 2 tiene solo 2 elementos, entonces su conjunto potencia es 2 al cuadrado. Aquí ya hemos hecho también, y este tiene 4 elementos, sería 2 a la cuarta, 16 elementos tendría su conjunto potencia. Hay que hallar los 16, ¿no? Por extensión. Del conjunto potencia del conjunto D. En el inciso D nos dice, halla el conjunto potencia del conjunto potencia de los conjuntos. A tiene 2 elementos. Tendré que hallar primero su conjunto potencia. Si tiene 2, 2 elevado al cuadrado, 4 va a tener. Y luego el conjunto potencia de ese conjunto potencia. Si tiene 4, 2 a la 4, 16 tendrá que tener su conjunto potencia. Lo mismo en este caso, ¿no? Si B tiene un solo elemento, primero su conjunto potencia, después el conjunto potencia del conjunto potencia. Y finalmente, un poquito más se complican las proposiciones. Indica cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. Dado el conjunto A, me dan estos elementos, el conjunto A. Y me dan todas estas proposiciones. Bueno, si se fijan acá, están haciendo las proposiciones. En una parte está relacionando con el conjunto potencia. Eso implica que tendría que encontrar el conjunto potencia de este conjunto. No me están pidiendo, pero necesito para ver la relación, conjunto potencia del conjunto A. Que aquí tiene 2 elementos, 2 al cuadrado es 4. Entonces tendría que tener el vacío, el subconjunto 3, el subconjunto 5 y el subconjunto los 2 o simplemente A. ¿No? Son los 4. Bueno, tengo esos elementos. Y en estos hay que ver cuáles me piden, pues, cuáles serán los que están relacionando. Este, por ejemplo, está en varios. Aquí está, no sé a cuál pertenecerá. Pero lo único que puedo decir es, nuevamente, lo mismo que he mencionado hace un rato, estos 4 son elementos de este y son subconjuntos de este otro. En función de si son elementos, si son subconjuntos, tendrá que ser pertenece o está incluido. Entonces, en función de eso tendré que decir verdadero o falso, ¿no? Ahora, aquí hay un conjunto, subconjunto del conjunto potencia, que no hay acá. ¿Cuándo hemos visto eso? En el conjunto potencia del conjunto potencia. Eso implica que tendríamos que hallar el conjunto potencia del conjunto potencia de A. Si aquí hay 4 elementos, este va a tener 16. El primer elemento va a ser el conjunto vacío. El segundo elemento sería el subconjunto de este conjunto, o sea, este de acá. Después el sueltito, ¿no? El 3 con doble llave y cada uno de esos 16. ¿Cuáles nos interesa aquí? Este está preguntando en el 13, 14, 15, 16 dice, ¿pertenece al conjunto A? No sé. ¿Está incluido en el conjunto A? No sé. ¿Pertenece al conjunto potencia de A? Tampoco sé. ¿Está incluido en el conjunto potencia de A? Eso también tienen que ver. Ustedes no sé si será verdadero o falso. Pero lo mismo que hemos mencionado acá. Estos 4 elementos, estos 4 son elementos de este y son subconjuntos de este otro. Lo mismo puedo decir, estos 16 son elementos de este y son subconjuntos de este otro, del
conjunto potencia. Entonces, si son elementos, todos estos tendrán que ser pertenece a este de acá y tendrán que ser, están incluidos en este de aquí, ¿no? Porque son subconjuntos. Entonces, dependiendo de eso, tendrán que decir si es verdadero o es falso. Bueno, ya más o menos la respuesta inclusive ya les he dado, pero ahora hay que analizar, hay que entender y hay que leer, no es responder a la chunte. Y si no entienden, tienen que volver a leer 20 veces, y si no entienden, siempre otra vez al colegio, ¿no? Bueno, preguntas. Ese es el ejercicio que tenemos para entregar hasta el día sábado. No es tampoco mucha cantidad, pero hay que entender fundamentalmente. Hoy día ya se los he subido también en la clase siguiente que veríamos el día lunes. Eso es para entregar el miércoles en la noche, ¿no? Pero primero hay que acabar esto y después tratar de adelantar pues un poco lo otro para entender mejor. Preguntas ahora, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que requieran, podemos hacer las aclaraciones que requieran. No hay preguntas. Podemos nomás quedar en eso entonces, pues. Si no hay preguntas, habríamos acabado la clase y directamente el día lunes nos veremos. O nos encontramos por el Meet, ¿no? Sí, Bueno, ¿hay preguntas? Sí, Omaira. Está bien, dicen, gracias. Bueno, entonces nos retiramos nomás si no hay preguntas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes señoritas.